Amados, hoy quiero compartir con ustedes un acontecimiento que enfrentó el apóstol Pablo y que nos deja o nos debería dejar una muy valiosa enseñanza, particularmente una enseñanza de fe, una enseñanza de cómo poder enfrentar las circunstancias difíciles, las circunstancias adversas, en momentos en los cuales pues básicamente no existe ningún otro tipo de expectativa o de esperanza de donde podamos pensar que pueda venir la, la ayuda o la salvación. Nos encontramos, para que podamos entenderlo un poco, después de ya varios viajes misioneros que hace, se encuentra de regreso en Jerusalén y ahí es arrestado por los alguaciles del templo. Para los judíos en otros países de Asia, fuera de lo que es la zona de Palestina, Pablo era visto como alguien que estaba traicionando sus costumbres, estaba traicionando lo que la ley de Moisés había enseñado. Por lo tanto, vale la pena detenerse un poquito a reflexionar en que estas acusaciones que le hacen al apóstol Pablo tenían que ver con una interpretación, con una apreciación de parte de personas que estaban muy incómodas, muy molestas, porque desde su particular punto de vista, Pablo estaba enseñando a alejarse de la ley de Moisés. Entonces, los hermanos en Jerusalén entendían el ministerio de Pablo como un ministerio entregado a los gentiles y que los gentiles no se tenían por qué judaizar. Y entonces lo que le piden a Pablo con la finalidad de que pudiera notarse que no es alguien que va en contra de las enseñanzas de Moisés, es que se purifique cuando vaya al templo. Y entonces Pablo, obedeciendo y haciendo caso a la invitación que le hacen los discípulos, los líderes de Jerusalén, va al templo y se empieza a purificar, comienza a tomar este ritual de la purificación. Y justo en ese momento, otros judíos que habían ido para la fiesta del Pentecostés en aquel momento, lo reconocen y entonces empiezan a pedir ayuda y empiezan a hacer un gran alboroto. Y entonces la gente lo empieza literalmente a linchar, o sea, lo empieza a golpear, lo empieza a agredir, lo empieza a afectar. Tiene que intervenir la autoridad romana para tratar de evitar que terminen matando a Pablo. Y entonces Pablo es en ese momento rescatado del tumulto por la gente, digo, por los romanos, con los soldados que se lo llevan y lo van y lo encierran. Y entonces el apóstol Pablo pasa de ser una persona que está libre a ser una persona que ya no volverá a ver la libertad. Pasan 2 años de estar encerrado en Palestina y en su juicio, sabiendo Pablo que los judíos querían matarlo y que iban a buscar la manera de poderlo asesinar, apela al César, es decir, pide como ciudadano romano, pide poder ir a ser juzgado por el mismo César. Y entonces aquí nos encontramos con que Pablo inicia posteriormente un viaje lleno de dificultades, un viaje que es el que quisiera que pudiéramos alumbrar el día de hoy de la palabra de Dios, porque se trata de un viaje que inicia Pablo de una manera muy adversa. Después de que finalmente lo van a enviar a Roma, el apóstol Pablo lo que hace es que es tomado por las autoridades romanas y se lo llevan. Inician una travesía que es la que quisiera que pudiéramos leer. Dice la Escritura, Hechos capítulo número 27 a partir del versículo 1, dice la Escritura, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese
a los amigos para ser atendido por ellos. Es decir, que el apóstol inicia su travesía y este carcelero o este centurión pues tiene una gentileza para con el apóstol Pablo. Dice la escritura que después de que están ahí en Sidón y que es atendido por sus propios amigos, dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. ¿Qué significa a Sotavento? Me puse a investigar un poquito acerca de términos marítimos. Sotavento es ir en contra del viento. Versículo 5 dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ahí cambiaron de barco. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Es decir, que en esta travesía iban, digamos, por distintos puertos, pero el viento en todo momento les era contrario. Y Pablo como que empezaba a intuir que algo no les iba a resultar bien. Algo estaba pasando y que no les iba a ser un viaje para nada sencillo. De hecho, a partir de este momento nos vamos a dar cuenta que lo que empiezan a buscar los marinos es un lugar donde pasar el invierno, lo cual nos hace saber que estaban tratando de navegar en la época de otoño, una época en la cual ya los vientos comienzan a ser fríos y empiezan a ser contrarios de manera muy clara a las embarcaciones. Continúa diciendo la escritura, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sureste, e hibernar allí. En este momento lo que está sucediendo es que están buscando ya la manera de pasar el invierno. O sea, iban tan lento, era tan difícil ir a Sotavento, ir en contra del viento, que estaban buscando ya más bien dónde poderse detener, pero no encontraban una ciudad adecuada. Cuando llegan a este lugar de Buenos Puertos, trataron de pasar allí tiempo, de ver si era una ciudad que permitiera pasar ahí el invierno, pero resulta que no les era posible. Y entonces Pablo advierte que lo que se va a venir va a ser mucho peor de lo que han estado atravesando, de las pequeñas adversidades. Cuando iniciamos la caminata cristiana, cuando iniciamos nuestra caminata en la fe de Cristo, nos vamos a encontrar siempre con un viento que nos va a ser adverso. Generalmente los momentos de tranquilidad son espaciados en el tiempo y casi siempre los momentos de dificultad son los que persisten en nuestras vidas, porque finalmente la vida del cristiano está llena de dificultades, está llena de adversidades, de tentaciones, de circunstancias difíciles. Y entonces aquí vemos que esta nave, este barco, iba con dificultad avanzando, de hecho iba avanzando muy lento. Y a pesar de que la intención era poder llegar a un buen puerto y pasar cuando menos ahí el invierno, las cosas se les estaban complicando pues bastante, ¿sí? Así que, comparándolo con la fe cristiana, nosotros queremos ir casi que de puerto en puerto tratando de buscar la manera de encontrar espacios que nos permitan tener un momento de calma, de tranquilidad, de no estar preocupados o ansiosos. Yo no me puedo imaginar cómo habrán estado los marineros, los que iban en esa embarcación, cuando se están dando cuenta de que todo el tiempo el viento les es contrario.
de que no pueden colocar la nave de tal manera que el viento favorezca a que las velas se abran y puedan ser empujados por el viento, sino que todo el tiempo tienen que ir a remo, a estar y ir en contra del viento. Y nosotros en nuestra vida cristiana somos así. Necesitamos entender que nuestra vida cristiana va a sotaventos, va en contra del viento, y que hay momentos en los cuales podemos parar en un puerto y descansar y relajarnos un poco y decir: Señor, dame fuerzas y ayúdame y extiende tus manos porque se nos está complicando el asunto. Y el centurión decide, en función de lo que le está diciendo el capitán, pues le dice: no, no va a pasar nada, podemos partir. Y entonces inician su travesía nuevamente. Y en ese momento sucede algo que a mí me llama mucho la atención, porque pareciera que las condiciones del clima cambiaran y les fuera un poquito más tranquilo. Parecería que las cosas hubieran cambiado a favor. Dice el versículo número 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, parecería que hubo un cambio y que algo les favoreció en esta travesía. Pero resulta que de momento entran en un huracán. Dice aquí la escritura, dice versículo número 14: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave entra en un huracán. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Qué difícil debe ser para una persona que es experimentada en el mar perder el control, no tener la capacidad de poder hacer absolutamente nada para poder sortear las aguas, para poder sortear el viento. Y esto a mí me demuestra que los seres humanos no tenemos capacidad, básicamente, de influir en nada que Dios no quiera que nos suceda. En otras palabras, los seres humanos podemos tener disposiciones, podemos tener anhelos, podemos tener decisiones, pero definitivamente es Dios quien toma las riendas de esa decisión y quien va acomodando o no las cosas a nuestro alrededor para poder transitar en una dirección. Avanza la nave, se enfrenta a la parte frontal del huracán y de plano no pueden, los marineros no pueden lograr que la nave avance en la dirección que ellos querían, y de plano se dejan llevar, se dieron por vencidos. ¿Te puedes imaginar a las personas que no tienen ningún tipo de control, que no tienen mucho conocimiento, como los marineros, la gente que iba en travesía, los soldados, la gente que iba en los presos? O sea, cómo iban en su espanto, en su temor, y no tienes capacidad para poder hacer absolutamente nada al respecto. De estar en una situación en la cual pues ya hasta los marineros se rindieron. ¿Esto cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo hacer uso de este ejemplo? ¿O cómo me puedo comparar en mi experiencia o en el momento que estoy viviendo a este ejemplo? En que hay momentos en los cuales ni los más experimentados pueden ayudarnos. Ni los que pueden a lo mejor tener mayor conocimiento, mayor experiencia, mayor oficio, pueden aclarar nuestra mente, pueden aclarar nuestro corazón, pueden brindarnos algún grado de ayuda. Sino que necesitamos, en definitiva, clamar a Dios como la única persona de la cual poder esperar ayuda. Seguramente los presos esperaban que los marineros pudieran sortear las dificultades que se les estaban presentando. Pero definitivamente no era un escenario para nada favorable. Hasta los marineros ya se habían dado por vencidos.
El propio médico amado, que es el que está escribiendo esto, iba en esa barca, iba en ese viaje. Era de los compañeros que iban en ese barco con el apóstol Pablo. Y es tan evidente que no les está yendo bien, que de plano él mismo dice, nos dejamos llevar. O sea, lo intentamos, nos esforzamos, ayudamos, no pudimos y nos dejamos llevar. Eran vientos bastante fuertes. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es lo que vendría siendo la embarcación de ayuda, la balsa, ¿sí? Que normalmente tienen los barcos para una situación de rescate, una situación difícil. Ya ven que bajan, tienen a un costado pequeñas balsas o embarcaciones pequeñas para poder ir a ayudar o salir en caso de un naufragio. Y entonces logran levantar la balsa y subirla al barco para que no fuera a ser destruida. Continúa diciendo la escritura, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la citre es una franja de piedra cerca de la isla Clauda, dice, pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el citre, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué significa? Empezaron a tirar cosas. Comenzaron a deshacerse de cosas. Se dieron cuenta de que la situación no estaba siéndoles para nada favorable. Y una vez dice, versículo 19 dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sí nos podemos dar cuenta cómo a todos nos pasa? O sea, no eres el único ni eres la única que en momentos de dificultad tiene que enfrentar este pensamiento. No la vamos a librar, no la vamos a hacer, vamos a caer, no voy a poder concluir la carrera. Es decir, a todos nos llega a pasar en la vida, en nuestra caminata cristiana, un momento en el cual sentimos que de verdad ya no vamos a poder continuar avanzando, que las cosas se han puesto tan complicadas, que la lucha es tan intensa, que de plano ya no vamos a poder continuar en nuestra caminata cristiana. Aquí a ellos les estaba pasando, no que estuvieran renunciando a la fe, en el caso de los discípulos que iban con Pablo, sino que estaban viendo que iban a perder la vida. Por un momento ya no se vieron llegando a Roma, ya no se vieron concluyendo este viaje. ¿Te puedes imaginar los pensamientos en los discípulos de Jesús, en los cristianos, que acompañaban a Pablo y al propio Pablo, pensando si fue la mejor decisión haber apelado a César? Pensando si fue la mejor decisión haber llegado siquiera a Jerusalén, haber permitido que se le arrestara, sobre todo porque hubo advertencias cuando Pablo viajaba rumbo a Jerusalén, hubo advertencias acerca de lo que le iba a suceder. Y Pablo, no quisiendo escuchar las advertencias, continuó su trayecto hasta Jerusalén. ¿Cómo habrán estado los sentimientos del apóstol de que había puesto a sus amigos en peligro, de que había puesto a la tripulación, a la gente al centurión romano y a los soldados, los había puesto en peligro porque mantuvo una convicción de querer llegar a Jerusalén para el día del Pentecostés y pasar ahí las fiestas? Qué difícil es este momento para muchos seres humanos, para muchos que en algún punto decimos, ¿hice bien? ¿Realmente hice bien? ¿Hice lo correcto? Porque a Pablo le advirtieron en dos ocasiones distintas, si no es que hasta más, que no fuera a Jerusalén. Ya sabían los hermanos, ya sabían que querían la vida de Pablo, que querían matarlo. Y entonces
pues le estaban queriendo advertir, oye, no sigas ese camino. Pero Pablo no escuchó. ¿Por qué razones Dios le permitió cerrarse y no escuchar? Pues porque necesitamos seguir leyendo aquí y vamos a poder entender que la cerrazón de Pablo, esa testarudez de querer sí o sí llegar a la fecha de Pentecostés para celebrar la fiesta, él no sabía que iba a ser arrestado, sí pensaba que iba a correr riesgos, por supuesto que sí, sabía que lo estaban buscando y que lo querían muerto, pero se arriesgó. ¿Cuánto no la estará pesando en este momento el apóstol Pablo pensar en que fue completamente infructuoso ese viaje, que no le resultó para nada benéfico? Amados, en ocasiones tú y yo vamos a ser enfrentados a este mismo desafío en nuestras mentes. Circunstancias en las cuales nos preguntamos, ¿hice bien o hice mal? ¿Fue para bien o fue para mal esto o aquella decisión que tomé? Y a veces así nos vamos a sentir. ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hice? Pablo en este momento se preguntaba, ¿fue bueno haber puesto mis ojos en regresar a Jerusalén? Tantos años allá perdidos encerrado, porque pues, estuvo al mínimo 2 años estuvo encerrado en Cesarea. ¿Sí? Es decir, no le estaba pasando bien Pablo. Y seguramente su conciencia, seguramente sus pensamientos estaban siendo bombardeados por el clásico, ¿y si la regué? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no hice la voluntad de Dios? Estaba en esta lucha Pablo, pero también los amigos de Pablo, los que iban con él. Ay, ¿hicimos bien en esto? ¿No debimos de haberlo mejor detenido? Son preguntas válidas y son preguntas que todos aquellos que decidimos seguir este camino, pues nos hacemos en momentos. ¿Hice bien en tomar esta o aquella decisión? Finalmente sucede lo siguiente, y esto a mí me llama mucho la atención, por el tipo de respuesta que recibe Pablo. Dice la Escritura, entonces Pablo, como ya, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No sé si te ha pasado cuando hay a veces este tipo de comentarios de, te dije que te iba a ir mal, te lo advertí. ¿Cómo habrá sonado en la mente del capitán que tan lleno de orgullo decía, no, sí la vamos a hacer, sí la armamos, decimos en México. O sea, sí vamos a lograr avanzar. O el patrón de la nave diciendo, no, no te preocupes, centurión, olvídate de lo que está diciendo Pablo, sí la hacemos. Por supuesto que hay momentos de dificultad y Pablo lo había advertido. Y entonces las personas escuchan esto que Pablo les dice y dices, híjole, pues sí tenías razón. No era el momento para zarpar. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Oye, estaban dejándose llevar, ya no tenían esperanza. Ya nada más estaban esperando a ver en qué momento la nave se quebraba. Porque estar viajando en un periodo de huracán es sumamente complicado que una nave pueda salir adelante. Pero sucede lo siguiente. ¿Por qué les dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo? Porque Pablo ni tampoco tenía buen ánimo. O sea, no estaba muy contento, no estaba feliz. Pero algo había sucedido en Pablo, algo había acontecido en su vida que ahora tenía buen ánimo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo sabe esto Pablo? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué fue necesario
que Dios enviara a un ángel para decirle a Pablo no temas, porque Pablo tenía miedo. O sea, Pablo era un ser humano como tú y como yo. Era una persona de hueso y de carne que tenía temores, tenía angustias, y él creía que tampoco iban a llegar ya a buen puerto, que se iban a caer, que iban a quedar, se iba a romper la nave, que iba a quedar completamente destruida a causa de los vientos huracanados por los cuales estaban atravesando. Y esto a mí lo que me enseña es que en los momentos de mayor dificultad, cuando más estamos pesimistas, cuando más nos falta la fe, cuando más estamos inclinados a darnos por vencidos, a que nuestras manos dejen de hacer lo que estábamos haciendo, que la palabra de Dios llega en el momento oportuno. ¿Sí? Esto es bien importante poderlo asimilar, poderlo entender. Estos momentos de mayor obscuridad, de mayor angustia, son los que Dios ocupa para hacerse notar que está queriéndonos ayudar, que está presente en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso este tema lleva el título Luz en la tormenta. Porque literalmente estaban en una tormenta y literalmente lo único que les daba esperanza es lo que Pablo acababa de recibir. Todos los demás, incluyéndose Pablo, estaban tremendamente desalentados, tremendamente tristes, estaban en un estado de ánimo de derrota. Ya habían arrojado la toalla, decimos en México, en alusión a mejor aquí que quede, ya no quiero seguirle. ¿Sí? Y entonces hay momentos en los cuales así nos vamos a encontrar, en el cual decimos, no, es que ya hice todo lo que tenía que hacer, ya no sé qué más puedo hacer, ya el capitán hizo lo que podía haber hecho, ya los marineros, la tripulación hicieron lo que pudieron haber hecho, ya no quedaba nada que el ser humano pudiera hacer, el viento era totalmente difícil, totalmente adverso. Y en ese momento de mayor adversidad, tanto para Pablo como para el resto de la embarcación, llega una palabra de esperanza, una palabra en la cual lo que llama la atención es que el ángel le dice a Pablo, no temas. Amados, no tendría por qué haberle dicho no temas cuando si todo estuviera haciendo miel sobre hojuelas, si todo estuviera avanzando bien. No habría necesidad de decirle a una persona, oye, no tengas miedo, a menos que la persona se esté enfrentando a una situación en la cual tenga miedo. No sé si me doy a entender. Usted no le dice a una persona, oye, no tengas miedo, a menos que sepas que la persona tiene miedo. Así el ángel le dice a Pablo, no temas. Y luego le dice por qué razón, cuál es el fundamento por el cual no debe tener miedo. Y este es el mismo fundamento por el cual no debemos tener miedo para poder volvernos a Cristo de todo corazón y poder caminar como a Dios le agrada. Dice la Escritura, porque es necesario que comparezcas ante César. Es decir, vas a llegar ante César. Vas a llegar a Roma, es lo que le está diciendo el ángel a Pablo. Y en este momento, cuando el apóstol entiende que sí va a llegar a Roma, todo lo que pudiera estar pasando alrededor, todas las circunstancias adversas, todas las circunstancias difíciles, todas las circunstancias que nos son contrarias, como lo estaba viviendo en este momento el apóstol y la tripulación de esta embarcación, cuando llega esa palabra de Dios al corazón que nos dice, no temas, vas a llegar al final, todo lo adverso, todas las circunstancias difíciles quedan en un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya hay una promesa dada por Dios. Aquí le dice el ángel a Pablo, vas a llegar hasta el final. Vas a llegar hasta el final. Y entonces en ese momento, todo cambió en el panorama de Pablo. De estar en un estado de desánimo, de nos vamos a morir, no hay manera de que podamos librarnos de esta, de estar en un estado de derrotismo, de ya no la voy a librar, no voy a poder lograr mis objetivos, no me va a ir bien, etcétera. De estar en ese estado pasa a una seguridad de que no importa lo que esté sucediendo a su alrededor, se va a concretar la palabra que el ángel le dio. Y le dice, y ha decidido
que todos los que estén contigo sobrevivan. Dice la Escritura: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. O sea, ya estábamos derrotados, estábamos cansados, estábamos tristes, habíamos hecho todo lo posible, ya no teníamos aliento, ya no teníamos ánimo, ya todo estaba en contra, no había nada que pudiéramos hacer ya nosotros para poder corregir las circunstancias, se acabó, terminó, y entonces llega una palabra que dice: no, no ha terminado, vas a llegar hasta el final. Ay. Y entonces, en ese momento, la frescura de la esperanza entra al corazón del ser humano. Y entonces les dice tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él ha dicho. Porque yo confío en Dios, que será así como Él ha dicho. Y amados, esta es la fe. La fe no tiene que ver con lo que podamos mirar con nuestros ojos. La fe no tiene que ver con aquellas cosas que podamos tocar, que podamos mirar, que podamos decir: ah, esto ya lo conozco porque ya lo he visto antes. No tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer, no tiene nada que ver con lo que las circunstancias nos están queriendo dejar ver, sino tiene que ver con que Dios, el que gobierna el mundo y sus alrededores, ha dicho y ha prometido. La fe se basa en lo que no vemos. Por eso es fe. Pero se basa en promesas. Y aquí Pablo recibió una promesa. Pablo recibió la promesa de que iba a llegar al reino, que iba a llegar a Roma, y que todos se iban a salvar. Era un momento complicado, por supuesto que era un momento complicado, pero ya había en quién confiar: en Dios. A partir de este momento hubo un cambio en la postura, en la actitud de los que navegaban aquel viaje. Dice la Escritura: con todo, es necesario que demos en alguna isla. O sea, no vamos a llegar en este barco. Se va a perder el barco. No vamos a llegar más que a una isla en este barco, pero todos vamos a sobrevivir. Yo me imagino a personas volteándose y decir: ¿cómo ves el positivismo de este, no? Qué buen ánimo tiene. Quién sabe qué esté viendo, está en otro rollo, está en otro mundo, porque las nubes estaban pegando con todo, el aire estaba pegando con todo. Continúa diciendo la Escritura: venida la 14ª noche, o sea, el día 14, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, es decir, que iba acercándose la nave a algún lugar de tierra. Dice el versículo 29, y temiendo dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. O sea, se dieron cuenta de que iban acercándose a tierra, pero no se veía nada. Digo, leemos que el huracán era tan fuerte que ni siquiera dejaba ver dónde estaba el sol, ni dejaba ver las estrellas. No había manera de saber en dónde estaban desubicados completamente, no sabían a dónde estaban llegando. Dice la Escritura: entonces los marineros procuraron huir de la nave. O sea, dijeron: ahorita es cuando, porque esta nave se va a destruir. Los vientos estaban dando contra la nave. Yo quisiera entender que todo esto sigue soplando aire, ¿sí? Y entonces el aire iba a aventar el barco contra los escollos. Los marineros saben que las islas de esa zona en su gran mayoría son rocosas y muy pocas tienen una ensenada como para poder llegar a buen puerto. La mayoría son rocosas, son de piedras volcánicas, etc. Entonces sabían y estaban conscientes que en cualquier momento el barco iba a ser empujado hacia los escollos, ¿sí? Hacia las piedras, hacia estas formaciones rocosas que están en el mar, ¿sí? Y que apenas a veces alcanzan a salir solamente las puntas, las partes más altas de esas piedras por encima del mar, pero todo abajo ya es roca,
Ya un barco no puede navegar por allí. Y entonces ellos tuvieron miedo y dijeron, vámonos, nos tenemos que ir de aquí. Dice, entonces procuraron huir de la nave y echando el esquilfe, o sea, la pequeña barca, la pequeña balsa, dice, a la mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es decir, ellos querían echar la esquile, la balsa al mar y bajarse, pero para eso estaban haciendo como que estamos aquí, estamos viendo lo de las anclas, estamos dándole más cuerda a las anclas, cuando en realidad lo que estaban haciendo era bajar la balsa. Continúa diciendo la escritura. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquilfe y lo dejaron perderse. No, hombre, qué decisiones tan complicadas, ¿no? Pero pues ya tenían la experiencia. Ya les había pasado que Pablo les había advertido, lo habían ignorado y estaban sufriendo terribles consecuencias. Pues bien, ahora sí le estaban queriendo hacer caso a Pablo. Y entonces evitan que que los marineros, no estamos hablando aquí de los que estaban encarcelados, de los presos, porque ellos tenían autoridad sobre los presos de no dejarlos ir. Estamos hablando que los marineros querían bajarse de la nave y ya llegar a tierra, buscar la manera de llegar a tierra. Entonces, los soldados atreviéndose a tomar la autoridad y a tomar las riendas, cortan las cuerdas para que se caiga la balsa y se perdió. Se fue entre las olas, se perdió esta balsa. Su única fuente de escape, tal cual. Esto otra vez nos alumbra. A veces somos así los seres humanos. A veces podemos sí creer en la esperanza que nos dan, en la palabra que puede venir de parte de Dios, en una palabra de aliento, pero en el momento que tenemos la oportunidad de hacer algo por nosotros mismos, dejamos de lado lo que Dios nos había prometido. No sé si me doy a entender. Somos muy dados a querer controlar las cosas los seres humanos, a creer que tenemos el poder o la autoridad para poder controlar las cosas, cuando la realidad es que en muchas ocasiones, cuando tomamos decisiones por nosotros mismos sin tener un panorama completo de las circunstancias, nos va mal. Pues bien, aquí ellos, en lugar de estar poniendo atención a lo que Pablo había dicho, a la promesa, estaban viendo la manera de salvarse a sí mismos. Total, los soldados y el centurión son responsabilidad y son parte del viaje que va con los presos. Nosotros no somos presos. Nosotros podemos tomar la decisión que querramos. Pero al ver que Pablo les dice es que de otra manera no podrán salvarse, cortaron las amarras. ¿Sí? Cortaron las amarras para que pudieran permanecer en la nave. ¿Qué sucede después? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. O sea, ya llevaban 14 días con una falta de alimentos tremenda. No que no hubiera alimentos, porque ahí mismo comen, o sea, comen en el barco, pero estaban tratando de racionalizar la comida. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Qué sucede después de esto para que podamos irnos un poquito más a prisa? Naufragan. Lo siguiente que sucede es que la nave se rompe. Empiezan a despedazarse los pedazos y todos tienen que echarse al mar. Lo que hacen los soldados, usted lo puede seguir leyendo ahí en lo que resta del capítulo 27, lo que hacen los soldados es decir, ¿saben qué? Agarren a los presos y mátenlos, que no se vayan a dar a la fuga. Y entonces Pablo les dice, no se van a dar a la fuga.
vamos a confiar. Y efectivamente no se dan a la fuga. Y todos, como pueden, agarrándose de pedazos de madera, todos llegan, los 276 llegan a la playa y logran salvarse así, de esta manera, confiando en la palabra de Dios. En momentos en los cuales no había ninguna otra cosa que aferrarse. Quisiera que pudiéramos entender, para finalizar esta parte, algo que es bien valioso. Los seres humanos necesitamos creer. Fuimos formados con la necesidad imperiosa de creer en algo o en alguien. Y entonces hay personas que creen en sus vínculos familiares, hay personas que creen y confían en los lazos afectivos que puedan formar con su cónyuge, con amistades. Hay personas que forman lazos muy férreos, muy fuertes, muy firmes, con su actividad laboral, con su oficio. Es decir, los seres humanos tenemos la tendencia de querer aferrarnos a cosas, a situaciones, a cosas que nos rodean, ¿sí? Una persona que está teniendo dudas, por supuesto que va a buscar, a ver, a qué me aferro, en qué confío, ¿sí? Entonces, es bien valioso entender esto. Todos los seres humanos, cuando hay una ausencia de la palabra de Dios, la tendencia es a querer ver en quién más confío. De aquí que se derivan muchísimos errores. Nuestro corazón tiene que estar puesto única y exclusivamente en Dios. Dios termina por salvar a los 276 pasajeros de esa nave de una muerte prácticamente segura. Había una desorientación, todos ya habían perdido la esperanza, o sea, ya estaban muy mal. Pero la palabra de Dios trajo luz en medio de esta obscuridad, de esta tempestad. Entonces, ¿qué quisiera transmitirte con esto que hemos estado platicando? Que en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor obscuridad, mira hacia Dios, habla con Dios, platícale a Dios cómo te estás sintiendo. Y no solo en los momentos de mayor oscuridad, pero son en los que somos más susceptibles de caer en tentaciones. Los momentos de mayor adversidad, de mayor dificultad, son los que más provocan que seamos vulnerables a tomar malas decisiones. Si en lugar de considerarnos a nosotros mismos, buscamos que Dios nos responda, buscamos que Dios nos conteste, buscamos esa palabra que en medio de la tempestad nos brinde ese ánimo que ya no tenemos, yo creo que en esos momentos son los cuales de verdad la luz de Cristo brilla mucho más. Amados, todos y cada uno de los seres humanos, creamos o no creamos en Dios, todos los seres humanos necesitamos creer en algo o en alguien. Repito, puede ser otro ser humano, puedes tener confianza en ti mismo, puedes tener confianza en tu pareja, puedes tener confianza en tu prójimo. O sea, tenemos esa tendencia a querer, esa necesidad imperiosa a creer en algo o en alguien. Y entonces, cuando todo se oscurece, cuando todo fracasa, cuando todo falla, cuando las cosas no van bien, es cuando podemos decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame, porque no entiendo qué es lo que está pasando. Y cuando venga la respuesta, no tengas miedo de la respuesta, porque la respuesta siempre viene. Sí o sí viene la respuesta. Y siempre traerá paz en el corazón de aquellas personas que realmente desean, que en verdad deseaban la respuesta. Los marineros no esperaban una respuesta de Dios. Por eso cuando Pablo les da la palabra, para ellos, pues sí, se oye bonito, ojalá, ¿no? Decimos en México, pues Dios quiera. Pero no porque creyeran en lo que la palabra de Dios, porque en el momento que tuvieron la oportunidad ya querían bajarse de la nave. No, amado, lo que Dios busca son personas que puedan estar en la nave, aun cuando las circunstancias parezcan las más adversas, confiando
en la palabra de Dios. ¿Sí? No te bajes de la nave creyendo en tus propias fuerzas, creyendo que ahí está la salvación en el esquife, sino que realmente podamos confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra, porque Él no nos va a fallar, nunca nos va a fallar. Después de esto, resulta que llegan a la playa, todos se salvan, hacen su fogata, contentos, se había logrado el objetivo, estaban a salvo, y lo que sucede es algo muy, muy peculiar. Resulta que llegan los nativos de esta isla que les ayudan a Pablo y a los demás náufragos, les llevan comida, o sea, los ayudan, los tratan de apoyar, se dan cuenta de que habían sufrido un percance, un naufragio, y los tratan de ayudar. Y en medio de ahí del fuego, cuando están llevando los leños para ponerlos, brinca una víbora y se prensa de Pablo. Inyecta su veneno y se va la víbora. Cuando los nativos se dan cuenta de esto, lo primero que dicen es, este hombre ha de haber hecho algo sumamente malo. Se salva de un naufragio solamente para venir a morir por el veneno de una víbora, porque era la víbora más venenosa que había en esa isla. Esto a mí me habla y me enseña de que, aunque las cosas parecieran a veces ya calmarse, siempre habrá algo más, algo nuevo, un desafío nuevo, donde Dios se va a glorificar. Todos esperaban que Pablo muriera. No murió, porque ya Dios le había dicho, vas a ver a César, vas a comparecer ante César. Pablo sabía que esa mordida no le iba a afectar. Y efectivamente, no murió Pablo por la mordida. Y al contrario, tuvo la oportunidad de testificarles acerca de Dios y de su poder a los nativos de esta isla. Amados, aquí hay que aprender que las cosas que nos llegan a suceder, aunque para los demás sean pésimas noticias y terribles, puede ser la oportunidad para poder glorificar a Dios, para poder testificar de Dios y de su infinito amor. Sí. La gente ve al cristiano hoy en día como si fuéramos ovejas de matadero, como si nuestras vidas fueran a ser las más desdichadas porque no actuamos igual que el resto de la comunidad, de la gente, igual que el resto del mundo. No te preocupes. Aunque así parezca, a la larga y al tiempo, a veces más rápido, a veces tarda un poco más, pero siempre Dios va a decirle a esas personas que creían que nos iba a ir como en feria, estoy con él, estoy con ella. No tengas miedo de seguir a Dios. No tengamos miedo de volvernos a Dios de todo corazón. El tiempo para conocer a Dios ha llegado. Para volvernos a Él ha llegado. Y es tiempo de seguirlo. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Bendito sea, Señor Jesús. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabar.